Vamos a ver la herramienta pluma. En la parte izquierda tendríamos acá este grupo de herramientas. Si hago clic sostenido, tendría la herramienta pluma, la cual me va a permitir crear unos trazos y a través del mismo hacer diferentes formas o figuras. Tendría tres modalidades, principalmente de forma y de trazado. Si en este caso opto por el de forma, vamos a tener la oportunidad de que los elementos sean totalmente modificables en cuanto al relleno y al trazado. Voy a convertir en capa flotante para trabajar mucho mejor. El segundo sería el trazado, que se maneja generalmente a través del panel de trazados. Una vez que hemos hecho nuestro trazado, recién decidimos qué hacer con el mismo. Enseguida vamos a ver la forma en la cual se hace. En primera instancia vamos a elegir de forma. Esto no es muy similar a lo que sería en Illustrator, InDesign o en Animate, el cual tiene otras funcionalidades diferentes, especialmente para crear elementos vectoriales en otros programas como Illustrator. Pero en Photoshop tiene estas funcionalidades de crear una forma o de crear un trazado. En el caso de forma, voy a decir que el relleno sea un color negro y el trazado sea un color rojo. Y para que sea mucho más notorio, voy a poner el grosor del trazo aproximadamente a 12. Entonces lo único que tengo que hacer es clic una sola vez, e incluso en la nueva versión 2019 nos da consejos de la manera en la cual proceder. Y luego voy a hacer otro clic. Lo he hecho un clic nada más, no clic sostenido, y luego otro clic. Y puedo seguir generando así, hago otro clic y puedo mover las curvas, luego otro clic y así sucesivamente voy haciendo clic a clic y hasta llegar al principio para cerrar mi forma. Entonces mi forma ya está cerrada. Lo bueno de ello es que al ser elementos editables, o sea una forma propiamente de Photoshop, puedo nuevamente en propiedades o en las mismas características que estaba manejando acá, reeditar el color de relleno. Puedo cambiar a un verde y el color del trazado podría cambiar a un azul e incluso cambiar el grosor del trazado y el tipo del mismo como discontinuo. Entonces estoy haciendo modificaciones propiamente a mi forma ya creada de manera independiente. Es como si hubiese utilizado uno de estos preelaborados o ya predefinidos por Photoshop. Por ejemplo, un rectángulo. Vemos que al crear el rectángulo me da las mismas alternativas de relleno, trazado, grosor de trazado, tipo de trazado. Entonces, lo mismo tendríamos acá, son totalmente editables. La diferencia es que esta figura que yo he creado, esta forma que yo he creado, en el panel de propiedades no me aparece todas esas alternativas de poder cambiar el relleno y el trazado. Sin embargo, esta otra forma sí me aparece todo aquello que quiero modificar. Entonces, ¿cómo voy a modificar una forma ya hecha con la herramienta en este caso, pluma? Entonces, simplemente vuelvo a elegir la herramienta pluma y nuevamente en la parte superior me aparece dichas opciones. Por lo tanto, no estamos limitados a crear figuras. Simplemente tengo que nada más ir acostumbrándome a la manera en la cual trabaja la pluma. Si hago un solo clic y ahora voy a hacer otro clic aquí, observamos cómo estamos creando con líneas rectas. He creado entonces un polígono. Puedo decir que el relleno esté sin relleno y solo quedarme con el trazo. Entonces puedo crear un polígono y no tengo necesidad de que el relleno tenga o esté disponible en este lugar. Y no solamente podemos hacer líneas rectas, sino como anteriormente hemos visto, podemos hacer acá un clic, luego otro clic y líneas curvas, puras líneas curvas. Entonces tenemos líneas rectas y líneas curvas y podemos intercambiar entre los dos. Hago un clic, genero una línea recta y ahora a partir de acá simplemente estoy haciendo clic en cada uno para crear estas anclas. Después puedo hacer un clic y convertirlo en curva. Ahora, si quiero continuar con curva, vuelvo a hacer un clic y vuelvo a generar otra curva. Si ahora quiero
a partir de acá una recta. Si hago un clic, vemos que a la fuerza me lo pone una curva, porque la anterior era una curva. Entonces simplemente hago clic en esta pequeña opción antes de poder proceder. Hago un solo clic. Ahora simplemente hago un clic acá para poder quitar este controlador que me va a dar la oportunidad junto con el anterior de la curva. Voy a tener que apretar la tecla Alt y luego clic en esta ancla. Hago clic, ha desaparecido el controlador, por ejemplo, como acabamos de hacerlo. Entonces ahora cuando hago un clic ha continuado, pero ha empezado con línea recta y continuamos con línea recta. Si a partir de acá yo ya quiero una curva desde este mismo lugar, veamos que puedo sacar uno solo de los controladores, no dos controladores, sino uno solo. Y ahora a partir de ahí estoy generando una curva. Y nuevamente, si continúo, a la fuerza me lo pone curva, aunque haga un solo clic. Hemos indicado que si yo no quiero curva, con la tecla Alt aprieto y clic aquí en esta ancla. Y ahora recién continúa con línea recta. Entonces podemos intercambiar entre línea, curvas, acá, y luego lo quito el controlador haciendo con la tecla Alt y clic en este lugar, y luego continúo con las rectas. Entonces mis figuras pueden ser tan variadas como nosotros queramos. La segunda característica para crear con la herramienta pluma sería el hecho de que nosotros podemos elegir trazado en lugar de una forma. Entonces voy a eliminar esto y ahora voy a optar por la herramienta y voy a decir que sea un trazado y ya no una forma. El trazado también puedo disponerlo de similar manera como hemos hecho con líneas rectas o con curvas. Entonces puedo hacer lo mismo. Veamos muy bien. Voy a hacer acá, puede ser un pentágono o un hexágono o cualquiera de ellos. Vamos a ver de esa forma. Muy bien. Y ahora voy a cerrarlo. Todo esto ya es un trazado. Entonces, ¿qué puedo hacer con el trazado? No estamos generando figuras. Lo que estamos haciendo es indicarle por dónde va la línea. Y en un panel llamado trazados, si nos encuentra aquí, podemos venir en ventanas y buscar trazados. Entonces, en trazado, acá ya tendríamos, simplemente hemos generado un trazado y luego vamos a decidir qué hacer con el mismo. Primero tengo que decir en qué capa quiero hacer la modificación. Puedo hacer en una capa totalmente en blanco como esta y venir y veamos muy bien. Voy a quitar esta capa y estoy haciendo clic en esta capa número 1. Entonces en trazado elijo el trazado que yo quiero modificar porque puedo tener varios trazados. Y este trazado, veamos en la parte inferior, puedo darle un relleno. Entonces lo he dado el relleno haciendo clic. ¿Y qué color de relleno me lo ha puesto? Prácticamente este de acá que tendría haciendo clic. Puedo acceder a los múltiples colores. Entre ellos voy a elegir este. Y ahora voy a decir OK. Nuevamente voy a seleccionar trazado. Elijo la capa adecuada donde quiero que tenga efecto. Vengo y lo pongo relleno. Aún se me nota el trazado. Entonces, ¿qué puedo hacer para ya no utilizar el trazado? Simplemente dejar de seleccionar el trazado afuera. Si yo generase otro trazado, sin importar en qué capa esté, simplemente generar un trazado, se me va a venir acá. Por ejemplo, ahora si hago clic, otro clic, veamos que estamos haciendo con puras curvas y voy a cerrar. Este sería mi segundo trazado. Entonces vemos acá en trazado que tendría otro. Voy a hacer control Z para que no se vea afectado el anterior. Entonces en la parte de acá, en la parte inferior, digo crear nuevo trazado. Y ahora vuelvo ahí a generar una curva. Entonces ya tengo un trazado de curva y otro trazado de polígono. Como vemos, ambos son totalmente independientes de la capa. Por lo tanto, acá voy a venir a la parte de trazados. Si deselecciono y hago clic aquí, no está ninguno de los dos precisamente con lo que sería el trazado. Entonces voy a poner esto 1. Voy a poner esto haciendo doble clic 2. Tengo el trazado 1 y el trazado 2.
y hemos indicado que tenemos que determinar en qué capa queremos modificarlo. Por ejemplo, esto ya le he puesto un relleno, puedo arrastrarlo a un costado y puedo dejar de verlo. Voy a generar una nueva capa, voy a venir a trazado y ahora con el que había hecho acá, que sería mi trazado 1, voy a poder hacer también la misma acción. Tengo que elegir la capa adecuada, vengo a trazados y ahora genero otra vez, como observamos acá, un relleno. Hago clic afuera para que deje de mostrarme el trazado. Y no solamente este color, hemos dicho cualquier color que vayamos a necesitar. Vemos acá que ya tendríamos nuestra forma, nuestro relleno independiente del trazado. Muy bien. Otra de las cosas sería que puedo darle el contorno, no solamente el relleno. Cuando habíamos generado nosotros una forma, estos tenían dos modificaciones que sería relleno y trazado. Entonces casi lo mismo estamos haciendo. Independientemente hemos manejado el relleno, ahora independientemente podemos manejar lo que sería el trazo. Entonces en este trazado que tendríamos acá, elijo la capa donde quiero que se muestre y voy a decir con esta pequeña opción que me genere ese trazo. Entonces cuando hago clic acá me genera el trazado y cuando dejo de seleccionar vemos que acá seguiría el trazado. E incluso puedo habilitar para que se note muchísimo más. Claro que también podría manipular porque son los últimos valores que del trazo, acá de la línea de trazo, que se está manipulando. Entonces voy a hacer control Z aquí para que este trazado no tenga efecto. Y ahora voy a elegir nuevamente en este lugar. Veamos que todavía no está nada. Y en la parte superior podría manejar exactamente el trazado. Acá en este lugar voy a venir a la herramienta en cuestión, podría decir, o cualquier otra herramienta que ya anteriormente me haya dado la oportunidad de cambiarlo, podría acá modificar el mismo. En este caso no voy a optar por ningún trazo todavía y voy a cambiar el grosor. Muy bien. Y ahora también el trazado, hasta ahí puedo cambiarlo. Y ahora cuando vaya a utilizar esto, si vengo, voy a elegir una capa adecuada donde va a encontrarse. Entonces muchas de las modificaciones, como el color de acá, se va a ver prácticamente impregnado en nuestro trazado. En este caso solo me está dejando crear un trazo de un píxel nada más alrededor con el color elegido en este lugar. Voy a hacer control Z acá. Aparte del mismo podría generar una selección. Entonces es como si cualquiera de las imágenes que yo vaya a tener acá, vamos a abrir archivo, voy a colocar elemento incrustado y voy a decir colocar. E incluso puedo hacerlo más grande de esa manera. Muy bien. Por lo tanto, voy a hacer control Z y voy a ubicar esta imagen en este lugar. Y voy a ponerlo en la parte inferior. Muy bien. Entonces, en esta imagen concretamente voy a tener seleccionado lo que sería a través de un trazado. Voy a convertir antes en un raster. Ahora sí, veamos muy bien. He elegido la capa que quiero con esta selección verse afectado. Vemos que todavía no tengo la selección. Elijo mi trazado y en la parte inferior digo selección. Ahora mi trazado se ha convertido en una selección y lógicamente que puedo modificar la selección con todas las características que siempre hemos hecho. Eliminarlo, cortarlo, borrarlo, darle otro tono, absolutamente todo con la selección. Entonces mi trazado se ha convertido en una selección. Si opto por ejemplo por esto y ahora digo en la parte inferior selección, vemos que tendríamos nuestra selección. Lo he eliminado, lo puedo cambiar, mover, absolutamente todo mi selección. Ya sabemos cómo funciona la selección. Y todavía se puede hacer muchas cosas más en la parte inferior. Acá por ejemplo convertirlo en una máscara de capa. Hago clic. Ahora esto de acá vemos que ya tiene su máscara de capa. Voy a hacer control Z, veamos muy bien que no tiene acá su máscara
Y ahora cuando vengo a trazados, elijo este elemento en cuestión y puedo convertirlo en trazado. En sí, más que en trazado, lo podemos convertir en lo que sería acá máscara de capa. Entonces, una vez elegido el mismo, acá tendríamos nuestra imagen. Vengo a trazados y ahora lo convierto en máscara. Ya tendríamos acá nuevamente nuestra máscara. Pero al convertirlo en máscara, vemos que todo, absolutamente todo, me lo ha convertido en máscara. Significa que recién tendría que volver a pintar y todo lo demás. ¿Y cómo puedo hacer para que solamente se vea afectado nada más que por mi trazado? Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a hacer control Z para quitar esto de acá. Esto voy a esconder. Y ahora otra vez voy a optar por mi trazado número 1. Acá en la parte inferior digo selección y luego recién a su lado se encontraría máscara de capa. Hago clic y vemos que solamente con mi trazado nada más me he quedado. Y acá tendríamos propiamente nuestra máscara, que lógicamente después podría recuperar toda la información del mismo, como estamos observando, porque es una máscara. Se podría hacer muchas cosas más con esto del trazado, no solamente esto, sino también al momento de crearlo, aquí nuestros trazados, vemos que puedo generar uno nuevo. Y ahora cuando vengo aquí a la parte de pluma, en la parte de trazado, podría establecer ya como una selección, podría establecer ya como una máscara o como una forma. Entonces, si vengo y quiero acá una máscara, entonces veamos muy bien que haciendo clic de esa forma, estaría enmascarando toda mi figura. Y lo cierro y he hecho el proceso sistematizado, lo que habíamos hecho nosotros paso por paso, primero seleccionando, luego creando la máscara, directamente lo hemos hecho en este lugar. Lo mismo podríamos hacerlo con las otras alternativas. Acá si genero una nueva capa y opto por esto del trazado y ahora acá en un nuevo trazado selecciono y ahora podría decir que sea una forma. Entonces también puedo generar una forma a partir ya de un trazado. Lo mismo que habíamos hecho en forma, solamente que lo hemos hecho a través del trazado. Muy bien, entonces lo voy a dejar de esa manera. Y todavía acá en trazado podríamos hacer también una selección, como hemos visto, igual que la máscara. En este caso voy a eliminar acá la máscara y me voy a centrar en esta imagen. Y ahora si yo quiero hacer una selección, utilizo también trazado, digo selección y voy a dejar todas las características predefinidas. Y ahora puedo utilizar esta herramienta mucho más sofisticada para la selección. Y nosotros ya sabemos luego cómo trabajar con selección, ya depende de nosotros ello. Pero una vez que he terminado ya acá mi selección, vemos efectivamente que tendríamos ya la herramienta de selección, como hemos indicado, en este lugar. Lógicamente que estaría acá en nuestro trazado y ahora si optamos por la selección pura, tendríamos acá. Voy a hacer control Z aquí. Y ahora es mucho más definido hacer selecciones. A pesar del conjunto de herramientas que tenemos para las selecciones, con el pincel, o en este caso con la pluma, podríamos hacer una selección mucho más pura, fina, realmente muy minuciosa, a diferencia de ahora que hemos hecho a grandes rasgos por cuestiones de tiempo, pero realmente se puede hacer muchísimas cosas. Entonces voy a generarlo acá simplemente para demostrar en esto y acá en trazados voy a elegir esto. Si me acerco de una manera muy detallada, vemos que con la herramienta esté activada o no, voy a decir que sí, selección nueva y acá e incluso otra vez voy a decir que sea de un píxel que me muestre ahí de desvanecimiento y veamos muy bien. Como vemos, podríamos hacer esa selección, claro que nos demoraría muchísimo tiempo, pero podemos manipularlo. Entonces podríamos hacerlo de esa forma
toda nuestra selección, uno por uno, pero de una manera increíblemente minuciosa. Si me alejo, acá vemos cómo estamos haciendo nuestra selección. Terminando, podríamos optar por la parte inferior acá de selección también.